Y bueno, vamos a iniciar con el número 3 nuevamente. Permítanme, cierro esto y cierro esto. Entonces vamos a abrir el número 3, por favor. Ya esto ya lo revisamos ayer. Y nos vamos a ir a la 12, ayer lo terminamos de ver. Y vamos a iniciar con la número 13. Entonces espero un poquito. Y acuérdense, para los que no, como es la primera vez, a lo mejor para muchos que no utilizan Julia, acuérdense que para poderlo abrir, abren Julia, una sesión nueva, le ponen using, espacio, iJulia, y J es mayúscula, le dan enter, y después van a escribir Jupyter Lab. Perdón, está en mi teclado en inglés, está en español. Escribimos Jupyter Lab, enter. No lo voy a escribir porque ya tengo la sesión abierta en otro terminal de Julia. Entonces nada más así lo abre, le dan enter. Y muy importante también es que mientras estén trabajando con Jupyter no cierren la ventana, por favor. La dejen abierta, si no aquí les va a cerrar lo que es el kernel de Jupyter y pues ya no van a poder trabajar. Ya que abra, pues ustedes van a ver nuevamente esta sesión. Aquí se van a donde tengan los archivos descargados. Para los que se acaban de conectar, no hay archivos nuevos, todo sigue igual, entonces no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizarlos del día de ayer. Ahora, vamos a dar inicio con la continuación, recordando que ayer estábamos presentando lo que es la parte de bracketing para optimizar o encontrar puntos mínimos de funciones de una sola variable. Por allí, algo importante que a lo mejor ayer alguien se preguntó o durante lo que resta del curso igual surge la duda o a lo mejor posteriormente, es si yo mencioné ayer que muchas veces se busca minimizar, pero también a veces maximizar las ganancias. Y si ustedes observan aquí todos los métodos que hemos visto, en específico, bueno, todo lo que son derivadas, lo que son los Hessian, los que son lo que son los gradientes, todos se basan en encontrar un punto mínimo en la curva. También los métodos que vimos ayer de Fibonacci y de Golden Search también se basan en encontrar un punto mínimo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos encontrar un punto máximo? Ahí lo que sería algo como esto, encontrar el punto máximo en vez de irnos al punto mínimo. Ahí lo que se hace es multiplicar la función objetivo, o en este caso para nosotros sería f de x, a multiplicarla por -1. Y lo que estamos haciendo es crear un espejo, invertir esta curva. Ahora, el punto mínimo, que estamos viendo acá, o en específico que estamos viendo acá, o si ustedes quieren ver ya marcada la solución, sería este punto que está aquí, quedaría al contrario, quedaría hacia arriba. Entonces estaríamos buscando el punto máximo. Esa es la única diferencia que nosotros tenemos que buscar. Y tener cuidado porque el resultado de nuestra función objetivo o de nuestra f de x va a ser negativo. Entonces ya cuando presentemos el resultado hay que volverla a multiplicar por -1 para que el valor ya sea real. No sea que se equivoquen y digan, no, pues la ganancia máxima que podemos obtener moviendo tal temperatura, por ejemplo, va a ser de $-200 por hora. Así de, no, pues entonces estamos perdiendo. Recuerden ahí multiplicarlo por -1. Y eso es todo. También para cuando son funciones muy largas, es decir, que no tenemos una f de x explícita como x cuadrada más 0 de x, sino tenemos una serie de pasos, un procedimiento al cual nosotros vamos a entregar un solo valor. Entonces ahí, ese valor final hay que multiplicarlo nada más por -1 y funciona de la misma forma. Entonces, estos métodos funcionan tanto para mínimos como para máximos, pero todos están formulados para la búsqueda de un mínimo. De manera diferente, como lo vimos al principio, por ejemplo aquí, o cuando vimos la parte de derivadas, en este punto, si ustedes recuerdan, vimos que aquí, cuando tenemos la derivada direccional y cuando tenemos lo que es el gradiente, de manera de múltiples variables, nos entrega un resultado de ascenso. Esto se hace de manera más visual porque
es más fácil notar que nosotros estamos buscando un ascenso hacia acá, porque lo podemos ver. Si nosotros lo hacemos en este punto, pues aquí estamos perdiendo de manera visual dónde estamos buscando ese mínimo. Pero si hacemos realmente si hacemos la representación en 2D, que es esta parte del diagrama de contornos, entonces aquí sí podemos representar realmente este punto mínimo que corresponde al punto mínimo que está aquí, pero que ya no es visible. Ahora, para continuar vamos a iniciar con este método, que es una búsqueda de un ajuste cuadrático. ¿Qué significa? Bueno, ustedes ya cuando han encontrado datos experimentales, cuando inclusive desde licenciatura o desde la nivel preparatorio o bachillerato, ustedes o conocen los que son los polinomios los polinomios de ajuste, que son de tipo lineal, con su modelo lineal, que sería a más x por b, son dos constantes, y x, los que son de tipo cuadrático, que ya le dan cierta curvatura a nuestro ajuste, que sería a más b por x más c por x al cuadrado. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer un ajuste que más o menos trata de representar la curva y nosotros podemos encontrar algunos resultados. Entonces, igual, para los que no se comprendió muy bien, muchas veces ustedes en Excel tienen unos datos, una tabla de datos, X y Y, y a veces les dan clic derecho a agregar línea de tendencia, y ahí ustedes pues están haciendo lo que es un ajuste de manera cuadrática y obtienen su modelo, y lo que están buscando son tres valores o tres constantes que pues nos dicen cómo se comporta esa curva conforme nosotros cambiamos X. Ok, ahora, los modelos cuadráticos nos dan una capacidad, una habilidad de manera analítica resolver el mínimo de una función. Muchos puntos mínimos de una función se parecen o se asemejan a una función cuadrática cuando nosotros le hacemos un pequeño zoom un poco cercano para lograr ver ese mínimo, y pues parece una función cuadrática. Por ejemplo, si retomamos el ejercicio de ayer, y nosotros hacemos un pequeño zoom en esta parte, no importando cómo sea la curva, vamos a observar que esto al final se va a parecer a algo como esto. Después podemos tener otros comportamientos, pero esto más o menos se asemeja a una función cuadrática. Entonces, aprovechando ese comportamiento que se da, nosotros podemos tener podemos hacer lo que son ajustes de modelos cuadráticos para encontrar ese punto mínimo. Ahora, el método de la búsqueda de ajuste cuadrático, lo que es el Quadratic Fit Search, lo que hace es de manera iterativa ajustar una función cuadrática a tres diferentes puntos o tres puntos que definen un intervalo en esta curva. Y lo repite de manera continua hasta encontrar el punto mínimo. Por ejemplo, nosotros podemos iniciar con 2 puntos. Si recuerdan, ayer vimos un método muy eficiente que nos permite calcular puntos iniciales, aunque no sepamos dónde está el mínimo, porque de hecho, un error típico a veces cuando nosotros estamos buscando o estamos optimizando funciones, muchas veces nos pueden decir, no, pues a partir del mínimo saca tus intervalos, uno antes, uno después, donde ya sabes que está el mínimo y vamos a aplicar el método. Pero en la vida real eso pues no se puede. Si ya conocemos el mínimo, ya no tiene sentido buscar o hacer un proceso optimizado, porque pues ya no tiene caso si ya sabemos dónde está el mínimo. En la vida real nosotros no tenemos el mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es, recuerda, fijar un punto, y el algoritmo va haciendo aumentos progresivos hasta que detecta que ya pasó este valle, entonces ya nos da lo que es el intervalo A y B. En este punto nosotros podemos definir pues el intervalo A y B. Internamente lo que se va a hacer es asignar A, C, y este más este entre 2, pues sacamos el intervalo B. Y ya tenemos 3 puntos. ¿Ok? Bueno, más o menos para que se vaya entendiendo. Y lo que vamos a buscar son unos coeficientes para estos modelos. Para cada uno de estos puntos sería un modelo cuadrático que ajuste el punto, por así decirlo, YA en función de X, un modelo cuadrático que ajuste el punto YB en función de X, y otro también que ajuste YC en función de X. ¿Y cómo se vería esto? Más o menos algo así. Tenemos que nuestra curva o nuestra función Q de X
que es un modelo cuadrático, pues está en función de parámetro 1 más parámetro 2 por x más parámetro 3 por x al cuadrado. Eso es un polinomio de segundo orden. ¿Ok? Ya los conocemos. Pero si lo desglosamos para cada uno de estos 3 puntos con los que nosotros contamos, que sabemos ya por el método de bracket minimum que incluyen a un mínimo, que sería este puntito azul, ¿qué hacemos? Pues lo extendemos. El modelo para A sería parámetro 1 más parámetro 2 por A más parámetro 3 por A al cuadrado. Este A corresponde al punto en X de este punto, aquí. También para el modelo para YB, todos los coeficientes de B pues serían el punto en X aquí, y para C sería el punto en X para este punto, ¿ok? Y la forma de resolver esos parámetros pues sería para resolver simplemente estas ecuaciones, esta matriz, sería el valor evaluado de la función, por ejemplo, f de a, que aquí lo vamos a llamar ya, para que se parezca un poquito más a las ecuaciones que conocemos. Ya, yb y yc es el vector que multiplica a la matriz de coeficientes. ¿Ok? La matriz de coeficientes 1, 1, 1, que a, b y c, y a cuadrada, b cuadrada y c cuadrada. ¿Ok? Y después multiplicamos por cada uno de estos parámetros, que sería parámetro 1, parámetro 2 y parámetro 3. ¿Qué hacemos? Pues para resolver, nosotros ya conocemos estos puntos, porque lo podemos evaluar en la función. Nosotros conocemos estos puntos, porque son los que estamos definiendo desde el inicio por los intervalos. Nosotros decimos este punto en X, este punto y este punto. Si los evaluamos en nuestras funciones, tenemos Y. Entonces, ¿qué nos falta? Pues obviamente los parámetros 1, 2 y 3. Si nosotros simplemente hacemos el despeje y pasamos esta matriz de este lado dividiendo, pues tendremos el resultado, pero si nosotros sabemos, no se puede hacer una división de un vector sobre una matriz. Obviamente los programas computacionales como Julia, como MATLAB y Python lo pueden hacer porque identifican que, bueno, no hacen la división, pero lo que hacen es sacar la inversa y ya queda listo. Entonces la forma o la representación matemática correcta sería esta. Los 3 parámetros son igual a la matriz inversa, o también le pueden poner matriz a la menos 1, que multiplican al vector de y. Y de esta forma nosotros vamos a encontrar los parámetros. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo nosotros realmente, de qué nos sirve esto para encontrar este punto? Bueno, pues vamos a seguir. Nosotros vamos a sustituir este parámetro, el parámetro 1, que lo que nos dio de respuesta el parámetro 1, lo que tenemos de respuesta al parámetro 2 y al parámetro 3, lo vamos a sustituir en esta ecuación y nos va a quedar algo de este tipo. Q de x es igual a la función evaluada en A por el punto en X menos Y, y vamos a hacer todos estos binomios, por ejemplo, C menos A por C menos B, estos puntos los conocemos. Pero cuando nosotros no queremos este punto, lo que nosotros queremos es el punto en X. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente despejar el valor de X, este valor de X, y nos quedaría de este tipo. Esta sería la ecuación. Esta es la ecuación reportada en toda la bibliografía para lo que es el modelo cuadrático. Aquí parece que pues, se hicieron unas operaciones internas que uno no desconoce, y a veces nada más vemos este modelo y decimos, no, pues lo aplicamos, pero ¿cómo se obtuvo? Más o menos siguiendo este procedimiento. Si lo vamos a ver más claro, por favor, abrimos el ejercicio 3.4. Se los voy a abrir, por favor, y aquí está el 3.4. ¿Y qué estamos haciendo acá? Nuevamente, ya aquí ya tienen el conocimiento, estamos usando SymPy, lo vamos a cargar al sistema. Vamos a definir con la macro bars lo que es el parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Vamos a definir 3 puntos A, B y C. Y vamos a definir pues las funciones evaluadas en A, en B, en C. Y finalmente pues el punto de búsqueda, X. Aquí pues no le puedo yo poner X asterisco porque aquí asterisco es el operador de multiplicación y nos causaría un pequeño error. Finalmente, bueno, no finalmente, sino de manera, posteriormente vamos a definir la variable, la matriz A, y la matriz la vamos a definir de esta forma. El coeficiente, 1, A y A cuadrada,
que déjenme ver si lo puedo aquí separar. No sé si ahí lo logren apreciar más o menos. Aquí está. 1, que más 1, espacio A al cuadrado, eso es un renglón. El siguiente renglón lo vamos a crear poniendo un punto y coma, es decir, quiero otra fila, y aquí será B, 1, B, B cuadrada, punto y coma, y finalmente el tercer renglón que sería 1, C y C cuadrada. Si yo doy Shift Enter, recuerden que va a tardar un poco, y aquí les voy a quitar todas las salidas para que no lo puedan ver. Obviamente su archivo ya viene resuelto, pero aquí vamos a ir paso a paso. Y listo, ya tenemos nuestra matriz definida. Recuerden que es de tipo simbólico. ¿Qué nos resta? Pues la matriz B, que sería el vector de las funciones evaluadas en Y. Pues aquí sería B es igual, corchete, YA, punto y coma, porque recordando que es un nuevo renglón, YB, punto y coma, YC. Y ahora pues vamos a resolver esta operación para obtener qué son los coeficientes P1, parámetro 2 y parámetro 3. Y la forma de hacerlo es aquí. Esa forma de ponerle a la -1 aquí en Julia sería im de inversa, paréntesis A, y lo multiplicamos por B. Entonces aquí yo tengo primero que evaluar esta celda para tener la matriz de B. Aquí está. Y ahora resuelvo la celda siguiente. Déjenme ponerle en pantalla completa esto. Lo resolvemos. Y aquí tenemos estos resultados. A ver, les voy a poner un poquito más de zoom. Y aquí está. Obviamente, como la matriz es 3 por 3, el resultado van a ser van a ser 3 resultados. El primer renglón es el parámetro 1, el segundo renglón es el parámetro 2 y el tercer renglón es el parámetro 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos resta? Lo que nos resta es, ya que tengamos estos 3 parámetros, vamos a sustituirlos en la ecuación principal, en Q. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La forma de acceder a esos parámetros pues es con C. Y recordando, si tiene 3 elementos, entre corchetes vamos a poner 1, que sería P1, parámetro 2 sería C, corchete 2 por X, y el parámetro 3C, corchete 3 por X al cuadrado. Y lo que estamos haciendo es sustituir esto dentro de la ecuación multiplicándolo por X. Y si recordamos, X también ya es una variable simbólica. Le damos Shift Enter. Y esto pues obviamente nos va a dar una ecuación bastante larga. Si se dan cuenta, aquí viene X al cuadrado, X, y este pues queda tal cual estaba acá arriba. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Le voy a quitar un poquito el zoom. Podríamos decir pues que esta ya es la ecuación. Esta ecuación realmente es esta. Es esta ecuación. Solamente que esta ecuación ya está factorizada y ya están algunos términos simplificados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que se parezca un poquito más, aquí lo que vamos a hacer es sustituir. Aquí le voy a subir un poquito más. Vamos a sustituir los valores. Por ejemplo, para A, vamos a sacar esto, vamos a factorizar esta YA y le vamos a asignar un valor de 0 a las demás. Y vamos a ponerle la palabra subs, que ya la habíamos utilizado, sustituir en Q, YB con 0, YC con 0. Es decir, nada más quiero factorizar esta parte. Y después vamos a hacer lo mismo para B y después vamos a hacer lo mismo para C. Y nos queda de esta forma. ¿Ok? Ya esto, si nosotros lo partimos aquí. A ver. Aquí está. Ya se parece un poquito más. Ya que multiplica a menos X más B. Bueno, aquí está obviamente al revés el cinto. Y aquí multiplica a X menos C. Obviamente aquí está al revés. A menos B y A menos C. Y lo mismo ya está para las demás. Ya lo tenemos. Pero ahora, ya que tenemos una función que nos dice cómo ajustamos de manera cuadrática ese modelo, ¿qué estamos haciendo?
Lo que realmente hicimos fue, perdón, con estos tres puntos, nosotros acabamos de calcular un modelo cuadrático que más o menos se asemeje a esta parte, a este punto. A ver, permítame tantito. Listo. Entonces lo que estamos haciendo es ajustar un modelo a estos tres puntos. Ahora, ¿qué nos toca por hacer? ¿Cómo nosotros encontramos ese punto mínimo? Alguien que me diga. Ayer, en la segunda parte, en la unidad número 2, les comenté cómo nosotros buscamos un mínimo. Por ahí alguien que me diga. ¿Nadie? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, bueno. No sé si quedó más o menos claro cómo quedó. O sea, lo que estamos haciendo con tres puntos, estamos ajustando un valor, una función que más o menos prediga este comportamiento. Y después, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos un modelo cuadrático, que es realmente lo que nosotros tenemos aquí, este es un modelo cuadrático, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros calculamos este valor de x, pero óptimo? A ver, por ahí alguien con sus matemáticas. Si nosotros tenemos una función, ¿cómo calculamos su valor mínimo? Dijimos ahí en las condiciones necesarias para tener el óptimo. Había dos condiciones. Una, que la derivada fuera igual a... A cero. Exactamente, Manuel, que la derivada fuera igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este modelo cuadrático que ya tenemos, lo vamos a derivar con respecto a x. Y aquí, si vamos al archivo, déjenme, estoy aquí haciendo malabares con las ventanas. ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos este punto, ya tenemos la ecuación evaluada, ya tenemos aquí las tres partes, las tres sumas. Vamos a hacer simplemente una derivada. Entonces lo voy a llamar dq, derivada de q, es igual a derivada de q, x, tal cual lo vimos ayer. Ahora déjenme quitar esta parte para que no lo vean todavía. Shift Enter. Y esta es la derivada de q. Esa es la derivada de q. Pero yo no quiero q. Yo lo que quiero es x. Yo quiero encontrar mi valor de x. ¿Cómo lo voy a hacer? Estando acá, le voy a poner más. Y aquí le voy a escribir solve. Este solve es pues resolver, es decir, encontrar el valor. Si yo me pongo a despejar aquí x, pues va a ser un poco complejo. Se puede hacer, pero pues aquí lo podemos hacer de manera automática. ¿Cómo voy a ejecutar esto? Le voy a decir solve, que es resolver. ¿Qué quiero resolver? Pues dq y x, es decir, que me despeje x tal cual. Yo quiero obtener el valor de x. Shift Enter. Y esta es la ecuación que a mí me permite buscar el valor de x de esa derivada. ¿Ok? Y ahora voy a aplicar exactamente el mismo procedimiento que yo tenía allá arriba para lo que es la factorización. Y aquí está escrito. Y finalmente yo tengo esta ecuación. No se confundan ahí con el menos y el más, no va a ser exactamente igual porque a la hora de hacerlo la factorización, pues a veces lo saca como -1 y ya nada más hay que hacer la operación de la suma y la resta. Pero si nosotros vamos a comparar, pues aquí tenemos el 1/2 de YA que multiplica, entonces aquí es lo más cercano que yo les puedo sacar de lo que es esta ecuación. Obviamente esta ecuación está más simplificada con
ya no tiene los negativos. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos obtener ese modelo cuadrático. ¿Y qué nos resta? Si se dan cuenta, ya regresamos aquí, ya eso sería todo por el ejercicio 3.4, lo voy a guardar, ya lo tienen actualizado. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué tenemos que hacer para encontrar este punto óptimo? Muy simple. Tenemos el valor del intervalo AB o AC, sacamos el valor AB, ya sea por una división de A más B, A más C entre 2. Evaluamos todos los valores A, B y C en la función, nada más sustituir la función, y simplemente aquí venir la evaluación de A, de la función, por el valor de B al cuadrado menos C al cuadrado, entre la evaluación de A, que multiplica AB menos C. Y simplemente es resolver esta ecuación para encontrar un nuevo punto en X. Ahora, ese nuevo punto en X va a ser el mínimo, pero ¿el mínimo de qué? Por ahí alguien que me diga. ¿El mínimo de qué estamos calculando en esta función? ¿Va a ser el mínimo de la función f de x o el mínimo de la función q de x? Kimberly, Vianey, Margarita, doctora, si nos quiere hacer un aporte aquí. ¿El mínimo de la función q de x? Ajá, sería el mínimo de la función q de x. Y ese mínimo sería exactamente igual al mínimo de la función original, por ejemplo, f de x. Pues no. Yo creo que no. No, porque lo que estamos... exactamente, lo que estamos haciendo es una aproximación cuadrática. En el caso ideal, esa aproximación cuadrática va a ser muy buena. Si nosotros tomamos unos puntos que cubran toda nuestra región y que son distanciados de manera óptima para que el modelo nos dé, en el mejor de los casos podemos graficar aquí y nos va a dar un ajuste perfecto. Pero pues no se puede esperar que ese ajuste sea perfecto. Va a tener algunas pequeñas desviaciones, la curva no va a ser exactamente igual. Entonces, este punto óptimo es el punto óptimo para el ajuste cuadrático, pero es un punto óptimo aproximado a la función. Y lo que tenemos que hacer ahora sería algo como esto. Chequen. Si la función está localmente cerca del punto cuadrático, el mínimo puede ser encontrado después de algunos pasos o algunas iteraciones. ¿Qué podemos hacer? Supongamos que tenemos esta curva, que es como realmente nosotros vamos a tener un modelo. Ese es el caso ideal, que se ajusta a un modelo cuadrático, pero realmente nuestras curvas pueden ser de este tipo, que realmente la curva no está tan bien y los puntos están fuera de este bowl, de este valle. Entonces nuestro primer ajuste se va a ver así. Cuando nosotros sacamos el punto óptimo, realmente va a ser un punto óptimo aquí, en este puntito, en el X. Ese es el punto óptimo de nuestra función y realmente va a ser el mínimo de nuestra función cuadrática, pero si lo comparamos con el mínimo de la función original se dan cuenta que no está cerca del mínimo, pero sí se aproxima. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a compararlo, vamos a decir, este nuevo X asterisco, que es el óptimo para la función cuadrática, vamos a evaluarlo en nuestra función y vamos a ver qué valor nos da. Si ese valor es menor que B, si ese valor es menor que B, quiere decir que vamos a eliminar A, porque ese ya se aleja mucho. Pero si este valor es mayor que B, entonces este punto se encuentra por acá, está haciendo algo así. Entonces, ese punto hay que quitar el valor de C. ¿Ok? En otras metodologías también comparan con C. Por ejemplo, si el punto es menor que C, ok, entonces elimino A, dejo B, dejo C, a B le pongo A C le pongo B, y este nuevo puntito le pongo C. Pero como nosotros ya hicimos un intervalo, aplicamos el algoritmo de bracket minimum, ya sabemos que esos dos puntos engloban un mínimo, entonces nos evitan ese paso. Entonces simplemente vamos a comparar con B. Nuevamente lo repito, tenemos A, B y C.
y tenemos el punto óptimo en X. Lo evaluamos en la función original y nos dice, aquí podemos ver claramente que el nuevo punto es menor a B. Ok, ¿qué voy a hacer? Eliminar A y ahora B pasa a ser A, este punto pasa a ser B y este punto pasa a ser nuevamente C. ¿Y qué vuelvo a hacer? Bueno, ya no voy a volver a resolver toda mi ecuación porque ya saben que yo ya la tengo. Simplemente es volver a sustituir esta ecuación, pero ahora con mis nuevos valores. B pasó a ser A, entonces yo lo voy a sustituir aquí. Lo que se recomienda es hacer una tablita y escribiendo ahora qué vale B, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Evaluamos las funciones, lo ponemos aquí y encontramos otro punto. ¿Qué sería ajustar esta segunda imagen? Si se dan cuenta, ya quitamos este puntito, ya lo quitamos, y ahora vamos a ajustar estos tres puntos, este A, B y C. Si observan, el ajuste es un poco mejor. Vamos a calcular nuevamente el mínimo, que pues es resolver esta ecuación, X asterisco, y nos va a dar un punto un poco más cercano al mínimo de la función original, pero que sí es el mínimo en Q. Y nuevamente checamos, ¿es mayor o es menor a B? Y hacemos los ajustes en el intervalo. La tercera iteración sería esta. Si se dan cuenta que ahora el punto óptimo azul está más cerca del B, pues vamos a hacer la comparación y finalmente llegamos al valor, a la cuarta iteración. Se dan cuenta que el ajuste casi es perfecto, aunque aquí hay un pequeño desfase, pero casi es perfecto en el mínimo de las dos funciones, en la función cuadrática estimada y la función original. Y el punto pues prácticamente cae cercano o es el mismo que el punto B. Entonces aquí nosotros estaríamos terminando. ¿Cuándo terminamos? Hay diferentes criterios que nosotros nos podemos basar, donde si podemos basarnos en el cambio de X, por ejemplo, la X anterior me dio 1.01 y la X nueva que acabo de calcular, es decir, el punto azul, me dio 1.011. El cambio fue de 0.001. Si yo especifico un criterio para el cambio en X bastante pequeño, pues aquí termino. Y otra estrategia, otro criterio, pues puede ser las evaluaciones de la función objetivo. Es decir, yo tengo un punto, el anterior, este puntito, lo evalúo con mi función y el nuevo punto lo evalúo y checo el cambio que hubo entre la nueva y la anterior y digo, pues ya redujo lo que yo esperaba y ya hasta ahí yo paro lo que son mis iteraciones. Pueden ser dos criterios, tanto en X como en la función. Y para verlo esto aplicado, pues vamos al ejercicio 3.5, por favor. Bueno, al ejemplo. Lo vamos a abrir. ¿Va quedando claro más o menos? Ahora vamos a abrir el ejercicio 3.5. Ahí se les queda el 3.4 de cómo se obtuvo el modelo matemático. Abrimos el 3.5. Aquí nosotros tenemos ya el algoritmo de la función cuadrática. ¿Ok? Y de manera rápida se las explico. Obviamente ya sabemos que para tener una función se escribe la palabra function, se pone en color verde porque es una palabra reservada en el lenguaje de Julia. Si yo abajo le pongo function igual a 1, pues me va a decir que es una palabra reservada que no la puedo usar para mi programación. Y aquí le vamos a poner quadratic-fit-search, que es el método de búsqueda cuadrático. ¿Qué recibe esta función? Pues recibe f, que es la función que queremos minimizar. Le escribimos a, que es el primer valor del intervalo, b, que puede ser un punto medio del intervalo, y c. Y también le vamos a proporcionar pues el número de iteraciones. Importante, este algoritmo no está basado o no finaliza hasta que obtiene un error determinado en la función. Está basado únicamente en el número de iteraciones que nosotros queramos que haga el algoritmo. ¿Y qué hacemos? Si ustedes recuerdan, lo único que se requiere para el método es evaluar A, B y C en la función. Y aquí lo que estamos haciendo pues es lo mismo. Y de A, Y de B, Y de C es igual a pues F y le pasamos A, que realmente aquí es X, pero ahora el valor que queremos pues es A, coma, F de B, coma, F de C. Listo, ya hicimos una triple asignación de valores. E iniciamos con el ciclo de I en n-3.
¿Por qué n menos 3? Por ahí alguien que me diga. De i, y esto es de i en 1 hasta n menos 3. Porque son 3 puntos. ¿Pudiera ser? Chequen de por allí porque n menos 3. Y ahorita lo vamos a checar. Ahorita lo vamos a analizar. Posiblemente yo aquí le cambié o posiblemente yo hice algo diferente. Entonces ahí es importante que ustedes revisen porque n-3 se los dejo de tarea. Ahorita les voy a explicar todo el algoritmo, pero les dejo de tarea que chequen por qué n-3. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Esta es la ecuación, tal cual la que obtuvimos aquí. Si se dan cuenta, punto 5, que es igual a 1 sobre 2, de ya, b al cuadrado menos c al cuadrado, más todo lo mismo, y entre las divisiones, ¿ok? Esto es nada más resolver la ecuación. Y este puntito, pues, es el punto azul. ¿Qué se necesita? Pues evaluarlo. Como se llama x, pues f de x y es y de x. Y vamos a comparar. Si x es mayor a b, entonces, ahora vamos a comparar. Es un algoritmo un poquito más extendido. Primero checamos si x es mayor a b. Si sí es mayor a b, entonces checamos el valor de la función evaluada en x es mayor al valor de la función evaluada en b. Si es sí, entonces aquí x se va a asignar como c y y de x se va a asignar como yc. Estamos eliminando el otro extremo. Y si no, lo evaluamos de esta forma. ¿Ok? Aquí este es como yo les expliqué. A ahora pasa a ser B. Y de A ahora pasa a ser YB. Y B, que es el punto intermedio, ahora pasa a ser X. Y si X es menor que B, checamos nuevamente si ahora YX es mayor a YB, hacemos la asignación, es decir, ahora quitamos el primer valor del intervalo, y si no, pasa a ser esto, lo que yo les había comentado. Entonces es el otro extremo, sería cambiar, si el punto hubiera caído entre A y B, entonces C pasa a ser B. Terminamos el ciclo if para ver a dónde asignamos los nuevos valores de X y llegamos al en, pero vamos a regresar aquí para volver a hacer otra evaluación hasta que se cumpla el valor de n. Esto es el método de la búsqueda cuadrática. Le vamos a dar Shift Enter. Ya tenemos la función. Y nuevamente aquí aparece el bracket minimum. Ya esto ya sabemos cómo funciona. Simplemente le damos Shift Enter y listo. Vamos a encontrar o vamos a tratar de optimizar esta función que es exponencial de x menos 2 menos x. Recuerden, solamente funciona para funciones de una sola variable. Y vamos a buscar un rango que contenga el mínimo. Le vamos a decir f y menos 3. Si recuerdan, esto ya lo hicimos ayer. Nos da el rango de menos, bueno, a sería menos 0.44 y b 7.24. O realmente este sería c, porque recuerden que ahora tenemos 3 valores. Ahora, vamos a llamar ahora sí a la función cuadrática y vamos a asignar f a, aquí es el valor de b, yo lo que estoy haciendo pues es a más b entre 2, pues un valor intermedio, c, y le estoy diciendo que me haga 10 iteraciones o 10 cálculos, que me entregue los resultados y finalmente pues yo voy a calcular lo que es el óptimo. ¿Cuál sería el óptimo aquí? A, C o B. ¿Cuál tomarían ustedes? Por allí, ¿cuál tomarían? Vamos a resolverlo. Shift Enter. Y allí tenemos los resultados. El que se recomienda tomar es el valor de en medio, el valor de B, porque es el valor que en teoría está en medio de lo que es la predicción cuadrática que debe de englobar a lo que es el mínimo. Si recuerdan, el valor es cercano a 2 o es 2, y aquí tenemos un valor de 1.97 con 10 iteraciones.
Aquí nuevamente si nosotros las aumentamos, pues vamos a tener un valor ya bastante cercano o inclusive ya es el número 2. Con 12, bueno, aquí lo que está, sí se dieron cuenta qué pasó, por qué me dio tan aproximado, porque si yo hago esto, son mis valores. Si yo aquí llamo con 20, si se dan cuenta que me da 1.99, y ese ratito que yo lo llamé me dio 2. ¿Por qué? Si yo vuelvo a ejecutar esta función, los valores de A y de C, y obviamente cuando calcula B, son los óptimos que yo había tenido en la iteración anterior, porque esos valores de A y de C se renombraron y ahora son 1.98 y 3.4. Entonces estaría partiendo, si yo ejecuto otra vez esta, estaría partiendo de estos valores, no de estos, los iniciales. Entonces por eso la predicción es bastante buena. Si aquí yo le doy nada más 3 o 2, aquí por ejemplo ya se está pasando y ahí está. Entonces se inicia desde otros puntos. De entrada, si yo lo corro con los iniciales y le doy un valor suficientemente alto, pues el ajuste del óptimo pues, va a ser muy bueno. 1.9999, pues ya es un 2. ¿Cuál es el otro criterio? Bueno, para ya tener un algoritmo totalmente funcional, lo que se podría hacer es cambiar acá este algoritmo y en vez de decirle que vaya hasta un número de iteraciones, cambiarlo. Y aquí ponerle un ciclo, ¿de qué tipo? Ayer vimos, por ahí alguien que me apoye, que tenga conocimientos en programación. Ayer vimos los ciclos for. ¿No sería while? Exactamente, un ciclo while que nos permite estar corriendo el código que se encuentra dentro de ese ciclo hasta que se cumpla cierta condición de paro. Lo que a menudo se pone es que cumpla que el error calculado en el método sea menor o igual a un error que nosotros estamos definiendo, por ejemplo 0.001. Cuando el número de veces que se está ejecutando y el error calculado ya lo iguala, termina. Esa sería la modificación. Sería cambiar aquí, cambiar acá, y por aquí, antes del final, decir, pues el valor anterior menos el nuevo es tanto, calculamos el error y listo. Y finalmente, finalmente aquí teníamos lo que no les dije, que es el return, que regresa tal valor, pues regresa A, B y C. Eso es lo que es la función. Y listo, aquí tenemos ya lo que es un ajuste. Para poderlo observar un poco mejor, pues vamos a graficar using plots. Recuerden, aquí vamos a utilizar pyplot. Y voy a graficar de menos 2 con punto 0,1 hasta 6. ¿Qué voy a graficar? Pues mi función. Le voy a pasar estos valores de X. Nada más, la primera de plot, nada más para definir toda o graficar toda la función en todo el rango. Y la segunda, pues ya vamos a ver cómo se comportan esos valores. Vamos a darle Shift Enter. Y aquí recuerden, la primera gráfica que hacemos siempre tarda un poco, entonces hay que esperar. Voy a esperar un poco. Está jalando. Bueno, ustedes no escuchan aquí o no alcanzan a percibir, pero mi computadora ya empezó a prender el ventilador porque ya está trabajando con plots y pyplot. Esto ya se los había explicado ayer. Tamaño del puntito. Este frame style es igual a box, es para que le ponga el eje aquí y el eje aquí, para que lo encierre y se vea un poquito mejor. Le voy a quitar un poco el zoom. Y aquí ustedes pueden observar. Tenemos graficada la función y tenemos A, B y C. Tenemos f de A, f de B y f de C. ¿Por qué aquí no logramos ver 3 puntitos? Porque A y B casi se encuentran en el mismo valor. Aquí lo tenemos. A y B y C pues sí se desfasa. Siempre se fue buscando hacia entre A y B. Entonces aquí los tenemos. Y si se dan cuenta, pues el valor realmente sí se encuentra en el punto mínimo de nuestra función. Recuerden, esta es la función original. Nosotros nunca estamos graficando la función cuadrática. ¿Dudas hasta aquí? Entonces
lo pueden estar evaluando. Existen otros métodos, como el método cúbico, que básicamente o el fundamento matemático pues es el mismo, se trata de ajustar un modelo pues de tercer orden, pero el problema de esos métodos es que dependiendo de la función a veces empiezan a ser un poco inestables en su cálculo y el ajuste a veces no los podría dar muy bien. Entonces pues en ciertas ocasiones ese método no va a ser muy eficiente por el número elevado del orden que nosotros empezamos a tener, porque en teoría nosotros podemos tener de cuarto, de quinto, de sexto orden, y pues eso en teoría nos debe dar un modelo pues, más ajustado, pero pues es el mismo fundamento en que ustedes pueden calcular su función. ¿Ok? Si quieren, aquí nosotros podríamos plantear otro ejercicio. Otro ejercicio. Kelvin, Sí. disculpa una pregunta. Sí. Digamos, lo más correcto sería que se detuviera el proceso con la diferencia de funciones, no tanto con las iteraciones. Entonces, ahí en este caso, ¿contra quién comparas? ¿Contra f de a, contra f de x? ¿O quién tomas como el for while? ¿Quién contra quién estás comparando? ¿O quién contra quién compararías? Sí, aquí realmente no se está haciendo una comparación. Aquí no. Es lo que habías mencionado que habría que sustituir. El for y desde 1 hasta n-3 habría que sustituirlo por un for while. Exactamente. Sí, aquí sería perdón, pero ¿qué valor de función comparas? ¿F de x contra cuál de las tres? ¿Contra f de b? No, contra f de x el anterior. Sería guardar una nueva función aquí abajo, que sería f de x-old o anterior, o x-pref, guardarlo, y cuando se haga la evaluación, desarrollarlo. O sea, sería algo así. Si quieren lo podemos modificar. Ya. Sí, y así que una forma corta de hacerlo sería evaluar contra f de b. Pero a veces el caso es que f de b no siempre se va a cumplir que sea el valor anterior, entonces ahí sí tendríamos un pequeño error, que al final de todo lo va a lograr optimizar, pero va a ser más iteraciones. Entonces lo correcto sería guardar el valor anterior de x, que sería algo por acá, escribir f de x prep es igual a x, aquí evaluar x, sería yx, es igual a, bueno, aquí ya tenemos x, y de x prep sería evaluar f x, y aquí, ahora sí, pues podríamos empezar a tener nuestro valor del error. Nada más sería calcular, aquí calcular epsilon, para que sea un poquito más matemático, sería igual a f de x ahora, actual, menos f de x prep, y si queremos, pues podríamos tener un valor absoluto de esto, y esto no afecta porque posteriormente ya estamos asignando la evaluación. Si esto lo ponemos después, ya ahí sí tenemos un problema porque este siempre nos va a dar 0, porque estamos evaluando lo mismo, entonces sería aquí. Y para que inicie, para que no tengamos problemas con estos valores, porque aquí, por ejemplo, la primera iteración, esto no tenemos algún valor, entonces aquí sí podríamos definir como b, es el valor central. Y ya esto nada más habría que cambiarlo, aquí sería escribirle lo que es un while, de epsilon que sea mayor a un valor especificado, por ejemplo 0.001, pero pues lo más correcto sería ponerle tol, y aquí en lugar de n, pues ponerle tol, ponerlo como un punto y coma para que sea un valor, un argumento opcional, tol igual a 0.001. Si el usuario no le pone un valor opcional, va a tomar esto. Si yo se lo paso, pues ya va a tomar el valor que yo le estoy dando, lo va a asignar acá y empezamos a resolver. Y pues aquí sería la primera vez, sería x-prep es igual a b, y yb sería igual a f de b. Entonces la primera vez que yo entre, asigna esto, lo resuelve, y aquí ya no sería f de b, sino nada más sería yb. Y posteriormente ya todas las demás evaluaciones ya lo podría estar calculando porque ya tenemos los primeros valores y esto debería de funcionar. Y ya se hace automático enfocado a las funciones. También hay otros
otra literatura, otros métodos reportados o otras fuentes bibliográficas, donde en lugar de las evaluaciones utilizan X o otras métricas, pero pues nada más sería que estarle cambiando esta parte. Y ya quedaría. Ok, gracias. Sí. No, por nada a usted. Listo. Y pues ya ese es un método. Realmente este método pues se entiende un poquito más, y espero. Es mucho más sencillo. Ahora vamos a, bueno, dudas hasta acá, preguntas. Se los voy a regresar como estaba, para que no sea que ahorita tenga un poco de dudas. Lo voy a regresar como estaba. Esto no estaba aquí y ahí está, ya quedó. Entonces esto lo corremos y listo. Ustedes ya pueden en su casa en la tarde jugar un poquito y cambiar a lo mejor la función, ponerle una un poco más grande, o si buscan en literatura, en el Chapra o en algunos otros libros de optimización, sacan una función y prueban que funciona adecuadamente. Y aquí tendríamos. Algo que me gustaría aquí graficar pues serían los puntos iniciales, pero ya no tiene sentido estar aquí cambiándole cuando ya se observa que pues sí lleva al óptimo. Se los guardo nuevamente. Les recuerdo otra vez la suspensión para el break. Si les dio tiempo el día de ayer en el break que tuvimos, ustedes díganme si fue mucho o fue poco. La idea es igual suspender un poquito como, ¿a qué hora serán? 3:50 y regresamos 4:10, 4:15. Ustedes díganme si están de acuerdo allí o qué sugieren. Sí, 4:10 o 4:15 está bien. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Existe un método que pues realmente no ha sido muy estudiado o no se ha reportado bastante, sobre todo, porque primero, por allí me gustaría que alguien más participe para que no estén muy callados. ¿Qué tipo de mínimo en los 3 métodos que hemos visto? ¿Qué tipo de mínimo estamos buscando? Acuérdense que hay mínimos locales y mínimos globales. El global es el mínimo de todos los demás mínimos, por así decirlo. ¿Qué tipo de mínimo estamos buscando aquí? Alguien que ya ha llevado... En ese caso es el global, ¿no? No. ¿No? Bueno, podría ser que sí estemos encontrando el mínimo global, pero podría ser que no estemos buscando el mínimo global. Todo se basa en los puntos iniciales. Si nosotros a la hora de definir nuestro punto, por ejemplo, caso diferente es la función seno. La función seno, todos los valores mínimos van a estar iguales. O sea, todos los valores están a la misma altura de la evaluación de la función. Pero una función diferente depende del valor inicial que le pongamos en la búsqueda del intervalo. Si tiene 2 mínimos, uno en 5 y uno en 10, y le ponemos que nos empiece a buscar el intervalo en 11, pues obviamente nos va a dar un rango para el mínimo que está en 10 y nunca se va a enterar que había un mínimo en 5. Entonces todo tiene que ver con el punto inicial que estamos buscando. Ahora, entonces, los 3 métodos que estamos ahorita no nos aseguran que realmente esa es el postulado aquí, por así decirlo, no nos aseguran la búsqueda de un mínimo global. Realmente estamos buscando un mínimo local. En ciertas ocasiones, sí podríamos estar calculando el mínimo global. También, dependiendo en el rango en el que nosotros estemos considerando nuestra función, si nada más hay un mínimo, pues ese nos va a buscar. Ahora, existe otro método. Este método es un poco diferente, es un poco más, por así decirlo, complejo, pero este método sí nos asegura la búsqueda de un mínimo global dentro del rango o en el espacio de búsqueda que estamos considerando. ¿Cuál es ese método? Este es el método de Schubert-Pillatsky y que se basa en la formación de triángulos. Creo que me pasa uno. Aquí está, perdón. Este método de Schubert-Pillatsky, bueno, lo vamos a llamar como el método de Schubert. Este método garantiza la búsqueda del mínimo global de cualquier función, obviamente que se encuentre bounded, es decir, que tenga un punto inferior y un punto superior, es decir, A y B. Ahora,
Este método, el de Schubert-Pijansky, requiere que la función o la función que nosotros estamos analizando sea del tipo Lipschitz continua. ¿Qué es una función Lipschitz continua? Es una función donde la derivada o hay un valor máximo de la derivada que nosotros podemos encontrar y que, por ejemplo, este es un ejemplo muy típico de una función de ese tipo, donde, si se dan cuenta, las oscilaciones van bajando, va haciendo un comportamiento diferente, pero no hace un salto inesperado, no hace un salto brusco y de repente se sigue lineal, o sea, es una función continua más o menos ordenada. Entonces, de ese tipo de funciones nosotros lo podemos analizar. Generalmente las funciones que analizamos en ingeniería son de este tipo. No tenemos funciones con alto ruido o con oscilaciones muy inesperadas. Entonces, casi todas las funciones van a ser de este tipo, así que no se preocupen tanto por esto. Pero sí ténganlo presente, porque después vamos a calcular un parámetro que se llama el parámetro de la constante de Lipschitz. ¿Ok? Ahora, ese parámetro o esa constante, de manera intuitiva, debe de ser muy grande o tan grande que se asemeje al, ¿cómo decirlo? Al cambio instantáneo de una función. ¿Que cuál es el cambio instantáneo de una función? Es la derivada. Entonces, esa función de Lipschitz debe de ser tan grande como el valor más grande de la derivada evaluada entre A y B. Ahorita no se fijen en los triángulos, va a ser un poquito, pues, raro para ustedes, pero les explico. ¿En qué se basa el método? Primeramente, tenemos una función que cumple con ciertas características y esto le vamos a llamar lower bound, como, pues, frontera inferior, que sería el triángulo de aquí abajo. Estos triángulos o estas líneas no son formadas de manera aleatoria, son formadas a partir de la función de Lipschitz L, que genera un triángulo hacia abajo en cierta inclinación y un triángulo hacia acá. Ahora, eso nosotros iniciamos con un punto A, un punto B, sacamos la mitad, igual que el punto como el método pasado, que es el de la búsqueda cuadrática, sacamos un punto intermedio y lo graficamos, lo evaluamos en la función. Y a partir de esta función nosotros vamos a sacar lo que son estas líneas. Estas líneas se pueden sacar con unas ecuaciones que ahorita las vamos a ver en los ejemplos. Posterior a esto, ¿qué hacemos? Estos dos los vamos a mandar ¿hasta dónde? No de manera infinita. Pasamos a la siguiente gráfica, que es esta, y ese es el punto que estamos analizando, x1. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo acá? Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, que son los que delimitan nuestra función, el espacio de búsqueda, y tenemos el punto intermedio, ¿ok? ¿Qué hacemos? Sacamos una línea hasta que intersecte con la línea que viene de A, y sacamos una línea hasta que intercepte con la línea que viene de B. Esto no lo vamos a hacer a mano, nosotros lo podemos hacer de manera gráfica, si se dan cuenta es bastante sencillo, pero ¿qué inclinación le vamos a dar? La inclinación va a ser la constante de Lipschitz. Hay unas ecuaciones que las vamos a ver que nos dicen cómo vamos a graficar esta línea y cómo encontramos este puntito. Realmente lo que se hace es primero evaluar este punto, evaluamos con la función de Lipschitz y nos da este punto y nos da este punto. Y ya en las gráficas pues nada más le decimos que nos dé una línea de este punto a este punto, de este a este, de este a este y de este a este. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos dos puntos de intersección, este y este. Vamos a ver cuál es el menor de los dos. Y allí es la gran ventaja o la gran novedad de este método. Porque si se dan cuenta, aquí tenemos englobado un mínimo. Obviamente esta función es la idónea para representar este método, porque tiene dos mínimos, un mínimo local y otro mínimo local, pero que aquí es el global. Entonces tenemos este triángulo, si se dan cuenta engloba al mínimo local. Tenemos este triángulo que engloba al mínimo global. ¿Qué hacemos? Tenemos este puntito de intersección que tiene un valor en X
y tiene un valor en y. Y tenemos este puntito, un valor en x, que sería x4, y un puntito que tiene un valor en y. Vamos a evaluar el valor en y. ¿Cuál es menor? Pues este. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a seguir buscando en este punto. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a evaluar este puntito en x, pero ahora en la función. Tenemos un puntito acá que nos da este valor en y, pero ahora lo vamos a evaluar en la función. Y aquí, ¿cuál es el criterio de paro? O sea, ¿hasta dónde nosotros vamos a estar haciendo triángulos e iteraciones? Cuando el valor de la función se asemeje en un error establecido, así como hemos visto, haz el valor en la función evaluado en este punto, en la intercepción. Este punto, cuando esté casi igual a este, ahí vamos a terminar. Si nosotros continuamos este método, se va a ver algo como esto. ¿Ok? Les explico. Tenemos el puntito inicial, sacamos nuestro primer triángulo con la intercepción y sacamos nuestro segundo triángulo. La región que está dentro de estos dos triángulos es el espacio posible donde se encuentre el óptimo. Al inicio pues tenemos todo, aquí tenemos todo. En este punto ya nada más tenemos estos dos espacios donde se puede encontrar el óptimo. Y hasta aquí, esta cuarta gráfica es donde estamos actualmente, en este punto, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? Continuamos aquí y si se dan cuenta, también hicimos otra búsqueda del óptimo acá, pero como ese punto no resultó mayor, el método automáticamente regresa aquí y este puntito sacamos otro triangulito acá y ya se aproximó más todavía y evaluamos dos puntos, este y este. Después hacemos otro triangulito hasta que al final si se dan cuenta que tenemos ya muchos triangulitos aquí abajo y ya las evaluaciones nos dan el punto óptimo. Se ve un poco engorroso, se ve como mucho más complejo. Cuando teníamos un método que realmente nos daba el óptimo, pues un poco más fácil, nada más era sustituir una ecuación. Pero este método sí nos entrega un mínimo global. Cuando nosotros realmente queramos el mínimo global de la función, se recomienda utilizar este método de Schubert-Pillatsky. Realmente es un método que ya que lo observan ahorita resuelto, pues es bastante sencillo, pero pues entender cómo se hacen estos triangulitos, pues es complejo. Ahora, si por favor nos vamos al ejercicio 3.6, vamos a empezar a analizar este método. Déjenme lo cierro. Entramos acá. Y 3.6. Vamos a... Si es este, a ver, sí. Vamos a analizar una función. Esta función, les comento, yo me la inventé. Yo estuve probando y probando hasta que me diera algo. Ah, perdón. Aquí le vamos a cambiar este de P10 plot X, no lo tienen ustedes, le vamos a escribir pyplot. Y vamos a correr esto. No es más que otra cosa que evaluar una función, que es el valor absoluto de 0.5 de x a la elevado a 0.2 menos coseno de x. Y lo vamos a graficar de 2 hasta 20 con intervalos de 0.1, pues para que se vea bien la curvatura. Le dejamos un poquito del tiempo. Otra cosa también es que si ustedes buscan el método, ¿cómo decirlo? Si ustedes pues buscan el método, no van a encontrar una ecuación que les diga cuál es la constante de Lipschitz. Probablemente nos dicen, pues es un valor que es grande, pero no tan grande, porque si está muy grande puede ser que no encontremos el óptimo, pero no tan pequeño porque puede ser que tardes mucho en encontrar el óptimo. Entonces ahí pues me puedes hacer un poco de análisis para este curso y pues encontré una forma más o menos sencilla, aunque requerimos evaluar esta derivada, pero más o menos para que ustedes puedan ver. Aquí ya tenemos nuestra función. Tenemos una función pues que va haciendo oscilaciones, aunque no en el mismo valor. En teoría, el punto que nosotros tenemos que encontrar es este, entre el 5 y el 10. Estos puntos no, porque esos puntos pues realmente no son mínimos, pero no son los mínimos globales. Ahora, ¿cómo iniciamos este método? Vamos a iniciar evaluando la derivada. Tenemos la función, tenemos x,
que ese es todo el rango de X. Vamos a llamar, eso si ustedes se acuerdan ya lo tenemos, es la derivada hacia adelante. Vamos a evaluarlo, vamos a dejarlo tal cual. Y aquí vamos a calcularlo. Le voy a llamar L a la constante de Lipschitz para que sea la misma representación que aquí en el material. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy evaluando aquí adentro la derivada hacia adelante de f y de x. Pero ¿qué encuentran diferente aquí ustedes? Que le estoy poniendo un puntito. ¿Alguien tiene idea de qué es ese puntito? Sobre todo los que manejan MATLAB. Les comento, ese puntito. Bueno, primero, este x no es un valor constante. Tiene todos estos valores que realmente pues, son desde 2 hasta 20 de punto 1 en punto 1. Son 201 valores. Entonces, esta función realmente, ¿qué le estoy diciendo? Evalúa el valor de la función en f en el punto o en el valor de x, pero no está hecha esta función para evaluar un rango o muchos valores o un vector de valores. ¿Cómo se hace eso? Se le pone un puntito y esta función o Julia entiende, ok, me estás pidiendo, ya de acuerdo a este puntito, es que evalúe esta función en el primer valor y me lo entregue. Después esta función en el segundo valor y me lo entregue. Entonces me va a dar un vector con todas las derivadas para cada uno de los puntos en x. Y finalmente le voy a decir que me dé el valor máximo. Aquí el valor máximo se llama máximo. Y si quieren el mínimo, pues sería el mínimo. Sería el máximo. Y lo asignamos a L. Esta L, pues va a ser la constante de Lipschitz. Si nosotros le quitamos el máximo y lo evaluamos, aquí están todos los valores de la derivada. Y si yo le dejo el máximo y lo evalúo, me va a dar 1.018, que es el valor máximo de la derivada de esta función. ¿Y por qué requiero el máximo? Si ustedes observan esta gráfica, les voy a dar un poquito de zoom. Ay, perdón. Aquí está. Piensen un poquito en por qué requiero el máximo, pero no más allá de la derivada. ¿Qué significa tener una derivada? Lo vimos el día de ayer en la segunda unidad. ¿Realmente qué línea representa la derivada? Manuel. La derivada es la pendiente de una línea que es tangente a la curva. Es una línea tangente, perfecto. Si yo, por ejemplo, en este punto, yo saco la línea tangente, sería una línea que cruza todo esto y que prácticamente pasa sobre este punto y va pegadito, pegadito, se empieza a despegar y hace hacia acá. Pero ¿qué pasa si yo defino una constante de Lipschitz que sea mayor a ese máximo valor de las derivadas de esta función? El punto sería de aquí y pasaría por encima de la función. Por encima y termina hasta por acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de eso? Pues vamos para acá. Por ejemplo, en la segunda gráfica. Ay, perdón, a ver. Aquí. El problema sería el siguiente. Yo tengo este puntito y yo calculo una constante de Lipschitz o la pongo de manera manual, más grande de lo que realmente es. Me va a dar una línea que va de aquí hasta acá, por ejemplo, y va a cortar por aquí. Déjenme ver si por aquí puedo insertar alguna línea. Sí, aquí. Yo tendré un puntito de por aquí hasta acá. ¿Ok? Aproximadamente. ¿Cuál es el problema? Yo voy a evaluar ese puntito para acá, pero nunca voy a estar considerando ya esta parte. Entonces yo, al definir una constante de manera errónea, ya me estoy brincando el mínimo y posiblemente me encuentre algo por aquí, pero ya nunca va a evaluar esta parte porque está por encima. Ya no es un lower bound, ¿ok? Entonces, al sacar el valor máximo de toda la derivada en este rango, aseguramos que podríamos nosotros tener, a ver, al menos nosotros, lo máximo que podemos tener es ese puntito, más o menos así. Ahí tengo problemas con material, pero
más o menos así. Ahorita se los... Más o menos quedaría algo así. Entonces, lo máximo que nosotros podríamos estar evaluando, obviamente no va a ser aquí. Realmente, como la constante de Lipschitz va más pegadita, quedaría por aquí, más o menos. Y quedaría otra, la otra línea sería de por acá hasta por acá. Pero nunca nos vamos a pasar. Eso, en el caso superior, un valor grande de la constante de Lipschitz. Si hacemos un caso inferior, así el lado opuesto, que definamos un valor muy pequeño, pues no es tanto el problema, pero sí nos vamos a tardar más. ¿Por qué? Porque el método va a estar haciendo esto. Por ejemplo, bueno, no lo voy a poner tan así, va a hacer algo así. Y así. No voy hasta este punto porque aquí está muy alejado, pero supongamos que tenemos un punto más por acá. Y yo tendría que hacer pues encontrar el punto de donde convergen las dos líneas hasta por aquí abajo. Entonces nos vamos a tardar mucho más en encontrar el óptimo. Va a ser muchos más triángulos para poder alcanzarlo, aunque lo vamos a alcanzar hasta cierto punto en un número determinado n de iteraciones. Entonces, pues en eso se basa este método. Vamos a verlo aquí ahora sí. Aquí ya teníamos lo que es el Schubert-Pijansky method o el método. Ya graficamos nuestra función. Aquí ya definimos la forma de calcular la derivada numérica. Tenemos el valor máximo, que lo vamos a considerar como L, que es nuestra función de Schubert-Pijansky, perdón. Y aquí empezamos con la primera iteración. Vamos a sacar dos puntos iniciales. Aquí yo ya no quise sacar dos puntos con el método de bracket minimum. Ya lo había usado mucho, entonces ya yo puse dos puntos, porque visualmente yo sé que ahí están dos puntos. Y otra cosa, ¿por qué decidí no usar el método de bracket minimum? ¿Qué pasaría? ¿Alguien que me diga? Este punto A y este punto B, ¿dónde estarían ubicados? Este es el punto A y este es el punto B. Por el método de bracket minimum, ¿cómo me hubieran salido? Me hubiera salido A y B estaría por acá. Entonces, pues el método no tendría tanta representación visual como ejercicio, porque no estaría yo buscando dos óptimos, nada más estaría yo buscando uno, y ya no podría yo apreciar que realmente busca el mínimo global y descartaría este. Entonces, por eso yo los puse manuales. Puse este y puse este. Y ahorita vamos a checar. Entonces, puntos iniciales, A, B es igual a 4,15. Y el punto medio, pues, la forma más sencilla, pues sacar la media de los dos. A más B entre 2. Y pues aquí lo que estamos haciendo es graficar esos puntos. X, vamos a graficar F. Aquí me parece que si no le pongo el puntito me va a dar de todas maneras. Déjenme ver. Ok, no. Aquí sí hay que poner el puntito también. Y aquí abajo le voy a escribir scatter con el signo de admiración y nada más voy a graficar A con F de A, que sería este, BM con F de M, que sería este, y B con F de B, que sería este. Esto de label va entre comillas porque es un texto y va a aparecer aquí. Y finalmente, pues MS es la contracción de lo que sería marker size. Es una forma rápida de ponerlo y le podemos cambiar el valor, por ejemplo 8. Y van a salir más grandes los puntos. Hasta el 18, por ejemplo, sale un puntote, como ustedes lo quieran ver. Ahora, aquí empieza la primera iteración, pero realmente empieza acá. ¿Qué necesitamos? Evaluar la función en A, B y M. Estamos evaluando f de A, f de B, f de M. Y vamos a formar un vector. ¿Qué vector? Pues de A, f de A, lo vamos a llamar como A mayúscula. B mayúscula será B, f de B. Y M mayúscula va a ser M, f de M. ¿Ok? Y ahora vamos a resolver la intersección de ambas líneas o de ambos puntos con respecto a al parámetro L. Que el parámetro L nos va a decirle a qué tanta inclinación tienen, entonces va a haber un punto donde va a haber una intercepción.
Y que como esto lo vamos a estar utilizando bastante, pues se decidió usar una función. Esta función pues recibe un punto en el espacio, otro punto en el espacio y la constante de Lipschitz. ¿Y cómo va a ser? Pues vamos a evaluar que sería el punto 1, pero el valor 2, es decir, si vamos a meterle, por ejemplo, A y M, que serían estos dos valores, A y M, A mayúscula y E mayúscula, ¿qué sería? P1, acuérdense que es A, parámetro 2 o punto 2 es B, es M, perdón. El segundo valor sería la función evaluada, menos la función evaluada de B, menos la constante que multiplica a la función evaluada, perdón, al valor nxa menos el valor nx de b entre 2 veces la constante. Esa es una ecuación que ustedes pueden resolver de manera muy sencilla, que son dos rectas que vienen sustituidas y nada más van a despejar. Esa es una función muy sencilla. Y finalmente lo que estamos resolviendo es el valor de a en x por t, que es el incremento que va a tener, y el valor de la función de a menos el incremento por la función de Lipschitz. Todo esto es una ecuación muy sencilla que ustedes encuentran en Wikipedia de intercepción de dos rectas. Y pues ahora vamos a encontrar, los decidí nombrar AM, el valor de la intersección, y MB. ¿Por qué? Porque quiero buscar el valor que se encuentra entre A y M, como se interceptan, y el valor de M con B. Y prácticamente le paso, para AM le paso AML, y para MB le paso pues BMBL. Yo voy a quitar aquí este punto y lo voy a evaluar. El valor que intercepta en AM es 6 para X, 6.5 para X, en un valor de menos 1.25 en Y. Vamos a checar. ¿Cuánto era? 6.52. Pues más o menos por acá. 6.52 con menos 1.25. Bueno, aquí sería más para abajo. Con menos 1.25 sería más por acá. Ahora voy a dejar el otro valor, lo que yo borré, el de M con B. Este M con B sería 12.32 para X y menos 1.09 para Y. Entonces serían 12. 10, 12 ¿qué? 12.32, pues sería como la mitad del rango, sería por acá. Y realmente el puntito quedaría por acá, es decir, una línea hacia allá, así, y otra línea hacia allá. Ok, tenemos los dos triángulos. Ahora, ¿cómo se va a ver esto? Primero vamos a graficarlo. Y esos son los puntitos que acabamos de calcular. La intercepción de una línea que va de aquí para acá con un valor especificado en L para la inclinación, y otro de aquí para allá, otro de aquí para acá y otro de aquí para acá. ¿Y cómo se va a ver eso? Bueno, aquí lo que estoy haciendo pues es manualmente dibujar una línea que va de A hasta el valor nx del punto AM, y también en F pues sería el valor evaluado en A y el valor de la función de AM. Y así lo estoy graficando y yo tendría algo así. ¿Ok? Esa sería nuestra primera iteración. Entonces, si va quedando más o menos claro. Y ahora nosotros tenemos que checar cuál es el valor menor en F. Este o este. ¿Ok? Y lo que se va a hacer es formar un vector con los valores de X de cada punto, es decir, A1, AM1, M1, MB1 y B1. Es decir, todos los valores, este punto en X, este punto en X y este punto en X. Y un valor en Y de los puntos evaluados, es decir, este punto, este puntito de acá, el menos de aquí, el menos de acá y este. Y esto nos va a dar cuál es el mínimo de este punto. Ay, perdón, aquí creo que esto, a ver, permítanme. Sí, este no va a funcionar como debería. A ver, bueno,
lo que va a hacer este punto es buscar cuáles son los valores, el índice donde se encuentra el valor mínimo. Lo que va a hacer es checar este, más este, más este, más este, más este. Nada más que aquí yo lo nombré de manera inadecuada. Entonces aquí nos dice que el segundo elemento, sería este, es el que tiene el valor mínimo. Y realmente pues coincide, sería este, el segundo. Y lo que estamos haciendo después es pues formar un nuevo punto con el punto en X de ese valor mínimo y el punto en Y de ese valor mínimo, y pues obviamente lo evaluamos. Y va a ser, pues si se dan cuenta que es el mismo, 6.52 menos 0.24, que sería el valor que teníamos evaluado acá. Pero esto va con fines de que se haga automático, ya no que lo vayamos decidiendo. Nosotros podemos ver, pues este es el mínimo, y ahora simplemente reubico mis puntitos, ¿ok? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Sacamos el valor de P, es el punto que nos dé el valor mínimo, y aquí viene la condición de paro. Stop. Bueno, vamos con esta condición. ¿Cómo nosotros lo vamos a evaluar? Primero, el segundo valor de P, el punto P, va a ser evaluado en la función, es decir, el puntito que va a estar aquí, evaluado en la línea azul, menos el valor en Y de ese punto, que sería el menos 0.24. ¿Ok? Sería este puntito evaluado en Y. Y vamos a checar cuánta diferencia hay. Obviamente aquí vemos que la diferencia pues es bastante, todavía no está cerquita. Entonces, vamos a hacer otra iteración. Entonces, esto lo evaluamos y nos va a dar, a ver, 1.07, que es la diferencia entre este punto y este punto. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a definir como el punto previo a ese punto que teníamos, al punto P. Vamos a decirle, el nuevo valor en X de ese punto va a ser el mínimo del punto 2. Bueno, ¿por qué punto 2? Porque este resultado de argmin, el valor en el índice de esos puntos va a ser el punto 2, el 1 no, va a ser este 2. ¿Ok? Después sacamos el punto 2 en el mínimo y le restamos 1, es decir, quiero que me saques una intersección con el valor anterior y lo que me va a hacer es una intersección con este puntito y evaluar el valor, y el valor evaluado de la función en ese mismo punto. Le pasamos el punto siguiente, que será así P, el valor mínimo, y L. Y para el siguiente, pues va a ser lo contrario, un punto después que vamos a calcular va a ser ahora el punto que nos dio el mínimo, que sería este, y vamos a calcular este puntito. Sería el más 1 en X y el más 1 en Y. Entonces creo que no los tengo evaluados, vamos a evaluarlo, evaluamos y evaluamos. Ok, ya tengo un punto central, un punto previo y un punto siguiente. Y simplemente los voy otra vez a graficar. Y ahora me va a dar algo así. Ok. Entonces sería el punto previo, y se acuerdan, yo tenía un puntito aquí abajo. Ese ya lo quité, ahora va a ser este puntito. ¿Ok? Y así nosotros vamos a seguir iterando hasta encontrar un punto. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿cuál es el siguiente punto medio? El siguiente punto mínimo. El siguiente punto mínimo, pues ahora es este. ¿Sí se acuerdan aquí? Si ustedes ven toda la saga, o cómo decirlo, la secuencia. Iniciamos con este puntito, después hicimos uno, hicimos otro, hicimos este, donde realmente está más cercano del mínimo, pero después sí se va a analizar este punto, miren, aquí sí analiza el otro. Y después vamos a analizar pues todos los mínimos y nuevamente vuelve a ganar estos puntos, y por eso ahora sí se sigue en este punto. Aquí, ahora ¿cuál es el mínimo? Es este es el mínimo, entonces aquí va a ser otro triangulito. Chequen aquí
aquí está el otro triangulito. Click point, aquí está otro triangulito. Ahora, ¿cuál es el mínimo? No, pues vuelve a ser este. Ah, ok. Aquí hacemos otro mínimo. Después hacemos otra iteración. Ahora el mínimo es este puntito, lo volvemos a hacer. Entonces aquí ya si se dan cuenta, ya no regresó a hacer nada aquí. Solamente se siguió en estos puntitos, ¿ok? Bueno, aquí sí hizo otro puntito, no sé en cuál me salté. Ah, era el original. Entonces aquí se va analizando. Ustedes aquí podrían proponer, y eso es algo que les dejaría como producto de este curso, a lo mejor para que sea aprobatorio o como para que ustedes dejen un aporte, es de que, ¿qué metodología ustedes propondrían? Obviamente no lo van a programar, nada de eso, simplemente la idea que la escriban. ¿Cómo hacerle? Este método es muy eficiente, pero donde no es eficiente es que hace iteraciones donde a lo mejor ya no es necesario. Por ejemplo, esta parte, donde este triángulo, aquí ya no era necesario hacerlas porque aquí ya está cerca del óptimo, y en el del mínimo global. Aquí se regresó a este punto, pero aquí volvió a ser un puntito donde ya está fuera de esos óptimos. Entonces, ¿cómo le harían ustedes ahí? ¿O qué involucrarían? ¿O qué criterio utilizarían para que no haga esas iteraciones de más? Una idea, por ejemplo, sería por allí comparar o agregar una dirección de búsqueda al puntito, o hacer una multiplicación por ambos puntos mínimos, y ahí hay diferentes opciones. Entonces, por ahí les dejo de tarea que chequen de qué forma podríamos restringir ahí, que nada más se vaya siempre a analizar estos puntos, porque pues estaremos haciendo menos iteraciones. Y bueno, si alguien se lo programa y eso, pues la verdad sería excelente, pero nada más con la idea, estaría perfecto. Ojalá si alguien lo tiene y lo quiere compartir mañana en una diapositiva o en un escrito, un papel, como ustedes lo tengan, sería excelente. Y si no, pues me lo mandan por correo. Y con eso pues tendremos igual un aporte de su curso. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Déjenmelo, chico. Vámonos al 3.7. Acuérdense que hoy estamos en el 3.6. Espero que no haya dudas hasta acá. Es como lo va haciendo. Y nos vamos al 3.6. Lo guardo para que lo tengan. Cerramos y nos vamos al... ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Por qué +1? ¿Y cada vez que se haga la iteración ese +1 va a ser menor? Sí. El +1 en el código. Ajá. Era el 3.6, ¿verdad? Ese +1 porque... ¿Dónde estamos? Acá abajo. Este +1 porque a partir de el aquí, perdón, aquí, a partir de este nos dice dónde se encuentra el punto mínimo de estos puntos. Obviamente, entre una iteración y otra, hay que volver a reacomodar estos puntitos. Entonces, nos dice, haz de cuenta que es este valor. Obviamente, los extremos nunca van a ser los valores mínimos, porque funcionan para formar la base del triángulo invertido. Entonces, estos nunca van a ser los mínimos. Entonces, ahí ya no tenemos ningún problema de pedirle +1 y -1. Pero, por ejemplo, nos da MB, que es el punto. Bueno, sería MB2. Ok. Este puntito fue el mínimo. Vamos a calcular otro nuevo punto a partir de este. Por ejemplo, ¿qué está haciendo? Queremos un puntito acá. Y cuando lo evaluamos en la función, pues realmente invertimos el triángulo y lo tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es una intersección con esta línea y una intersección con la línea esta. Entonces necesitamos calcular estos puntitos, por eso lo vamos a decir que me calcule un punto anterior con qué intersección va a tomar el punto anterior, que sería este, y el punto m+1 sería este. Entonces, si yo tengo un puntito aquí, y voy a sacar una línea de aquí para acá, y de aquí para acá, no sé si ves mi cursor, creo que sí. Entonces va a ser una intersección con este punto y con este punto. Si el caso fuera aquí, que realmente es como nos dio el 2, lo que estamos haciendo es evaluar este X acá. Es decir, invertimos el triángulo. Pero yo no puedo dibujar una línea en la computadora automática que corte con este y corte con este. Entonces yo le tengo que pedir ahora una intersección nuevamente a partir de este punto. Le voy a decir, dame un punto n-1 o mínimo -1, porque este fue el mínimo, -1 sería este, y el +1 es el +1 y el -1 es la posición en el vector. Si me dio el 2, pues el -1 sería el 1, sería este, y lo voy a interceptar con este, sería por acá, por aquí este triangulito. Y el +1, pues sería este puntito, sería el 3,
y lo va a interceptar por acá, por aquí más o menos, ¿ok? Entonces, para eso se utiliza n-1 y n+1. Como ya vimos, nunca nos va a dar este punto, ni este punto, ni este punto, porque ahí sí, si le pedimos +1, pues ya no existe. Siempre van a ser estos puntitos, ¿ok? No sé si queda clara la respuesta. Sí, ya entendí que es del vector, no del menos. Exactamente. Ahora, este método también sirve para maximizar. También nosotros podemos maximizar nada más multiplicando por -1 la ecuación. Y estos puntitos, realmente estaríamos buscando ahora este punto, el punto más alto. Que si a la hora de multiplicar por -1, pues se invierte la gráfica y sería por aquí el puntito y es el mismo método, ¿ok? Ahora vamos por acá, perdón, ya habíamos terminado este. Pues vamos al 3.7, este mero. Esto está aprovechando una estructura en Julia, que se forma así como estructura y tiene dos elementos, al cual nosotros podemos pasar dos puntos. Y pues aquí se acomoda bastante bonito para que cuando nosotros nombremos a una variable como una estructura PT, que sería punto, a x le podamos decir el valor de x y a y el valor evaluado de la función. Entonces esto simplifica bastante los cálculos. Esto ya es un método ya formal. ¿Y qué hace? Pues aquí tenemos igual la función de intercepción. Aquí recibe también los valores de a, de b y l. Aquí calcula el punto y aquí pues ya, bueno, calcula la distancia a la que tiene que aumentar el punto y aquí ya nos da el punto de intersección. Y se dan cuenta, estamos retornando una estructura de tipo PT, que aquí se llama una estructura. El primer valor es el valor de x y el segundo valor es el valor de y, es decir, es x y f de x. Y el método está aquí. ¿Ok? Ese es un método, ya viene un poquito más extenso. Aquí ya incluye lo que es el ciclo while. Este se nos va a permitir parar el método hasta que encontremos un cambio en las funciones evaluadas y en la función del triángulo menor a e. Y finalmente, pues, nos permite calcular lo que son los valores acomodados. Bueno, aquí está calculando lo que son los intervalos de los el posible rango de los valores que pueden lograr el óptimo. Entonces, esto nada más vamos a correrlo. Ya entienden lo que es el fundamento ustedes. Vamos a correr la misma función. Lo corremos. Y aquí, pues vamos a pasarle lo que sería f, el valor inicial 4, valor final 15. Le vamos a pasar, ¿qué es esto? Pues la constante y el error al cual nosotros esperamos llegar. Lo corremos y realmente pues es bastante rápido, se evalúa en segundos o en milisegundos. Pero ¿qué vamos a obtener? Si ustedes recuerdan, aquí nosotros tenemos unos rangos azules donde posiblemente se ubique nuestro valor mínimo. Es por eso que aquí nos entrega un punto que sería 6.26 con un valor en la función de menos 0.27, pero también nos va a entregar otros puntos donde posiblemente se encuentren esos mínimos. ¿Por qué? Porque recuerden que los triángulos nos dan cierto rango, pero pues el valor que podríamos decir que es el valor óptimo sería el 6.27. Y si bueno, aquí no tenemos la gráfica, pero si nos vamos a la gráfica anterior, sería en 6.27, aquí. ¿Ok? Obviamente si le pedimos más valores, pues va a hacer más iteraciones. Bueno, si no le pedimos más valores, sino le bajamos el error, ya prácticamente nos reduce el intervalo, dándonos un valor óptimo de 0.26. ¿Ok? Si nosotros le bajamos aquí el error a, por ejemplo, 1, para incrementar el número de datos que nos va a arrojar, porque acuérdense que tenemos más triángulos, entonces tenemos menos triángulos pero más abiertos, entonces podríamos englobar más mínimos, tendríamos valores para esta parte, para esta parte, para esta parte. Una vez que nosotros empezamos a eliminar lo que son esos triángulos grandes con los pequeñitos, pues el rango
se va achicando. Es lo que pasa aquí. ¿Ok? Más o menos lo que está pasando acá. Y esta función pues prácticamente viene lista, así como, pues como la autora comentó en el método pasado, esta función sí funciona para la redundancia, pues funciona automática, definimos una función, perdón, aquí, nada más cargamos al sistema, perdón, estoy haciendo bolas aquí, cargamos al sistema lo que es el método, es este, cargamos lo que es nuestra función, recuerden es una función de una sola variable, y pues llamamos al método f, punto inicial, punto final, y el valor, ¿ok? Y pues le pedimos un error, pues ahí sí, dependiendo, pues podemos pedir un error muy pequeño, y aquí está. Este sería el valor de la solución. Entonces, si tengan dudas hasta ahorita, o alguna pregunta o comentario. Este método, pues la verdad me pareció bastante interesante. Es una... Bueno, me gustaría preguntar si alguien ya lo había visto antes, o ya lo había tenido la oportunidad de calcularlo. Me parece por ahí que entonces no. Bueno, pues les dejo esa tarea, que por favor revisen aquí de qué forma ustedes podrían proponer una condición para que no se vaya del otro lado, sino que siempre se quede aquí. ¿Qué pasa? Ya que tenemos el método. Bueno, vamos a checarlo en el 3.6, por favor. Evaluamos aquí. No vamos a evaluar la derivada. Bueno, lo evaluamos, sabemos que es 1.08, pero vamos a graficar. Ahora, aquí nosotros vamos a cambiar el valor de L. Ok, vamos a escribir un valor de L, ¿dónde lo estoy poniendo? Perdón, aquí. Entonces aquí, donde ya hacemos el método, vamos a cambiar el valor de L. Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo. L es igual a, pues, 0.3. Es un valor menor. Lo corremos. Y después corremos aquí abajo. ¿Qué observamos? Perdón. Aquí, ¿qué podemos ver? Que si el valor es menor, perdón, que la constante de Pijansky, la constante de Lipschitz, el triángulo es arriba. Aquí lo podemos ver. Me parece que estaba cometiendo un error de entendimiento por allí. Si es mayor, 2. Miren, hasta dónde se va el punto. Entonces va a tardar mucho más en encontrarnos. Y aún así nos podríamos ir más arriba. 5. Ya están hasta menos 12. Si nosotros lo continuamos, si nos seguimos con ese valor, tenemos esto. Nosotros lo podríamos continuar. Hasta aquí sigue siendo exactamente lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Y aquí L, pues va a jalar el valor de allá arriba. Sigue siendo el mismo valor de L. Ponemos y ejecutamos. ¿Ok? Aquí, ¿cuál va a ser el problema? Si ustedes lo pueden checar. Vamos a hacer más análisis porque la diferencia entre el punto por ejemplo, la diferencia entre el punto evaluado en la función con el punto de la intersección siempre va a ser muy grande. Entonces va a tener que hacer muchísimas más iteraciones para que nos permita encontrar el óptimo. ¿De qué forma nosotros podemos cambiar esto? Bueno, o comprobarlo. Pues acá. ¿Ok? Si nosotros aquí ponemos un contador que sea i igual a 0, aquí escribimos como i más igual a 1, y aquí imprimimos print y lo volvemos a correr. Lo que nos va a hacer es mostrarnos cuántas iteraciones hizo. Corremos acá y corremos. Hizo 3.419 iteraciones. O sea, hizo 3.400 triangulitos. Sería bueno verlos, si ustedes gustan, si ustedes me dicen,
yo hago el método para que lo vaya graficando y veamos cómo va haciendo los triangulitos. E inclusive les podría yo crear una animación ahí, un GIF de cómo se van dibujando, obviamente un poco acelerado para que sea más rápido. ¿Qué nosotros podríamos cambiar? Por ejemplo, si eso lo hacemos 0.5, ¿qué pasa? Aquí hay algo interesante. Chequen que el valor del intervalo nos dio n. Tenemos un problema ahí. ¿Y qué pasa si le damos 12? Prácticamente, como ustedes dijeran, se cicla. Ya no encuentra lo que es un valor, se queda... Bueno, sí lo hizo. Realmente hizo 37.735. Si nosotros le ponemos el valor, ¿cuál era? Bueno, lo saco. Era 1.08 me parece. Lo teníamos de por acá. Por acá arriba lo teníamos 1.018, que es un valor óptimo. 1.018, lo ejecutamos. Perdón, doble coma. Ah, no, aquí no iba. Y miren, aquí es el mismo valor, pero en 3.419. Entonces aquí ya, si ustedes lo gustan utilizar, lo quieren aplicar, ya está listo. Y pues por ahí quiero escuchar dos otras opiniones. Les gustaría que esto lo convierta y que ustedes puedan ver algo así. A lo mejor pues no vamos a ver en una sola imagen todos los triángulos porque se va a ver toda una mancha negra, pues va a ser demasiada información en la gráfica, pero sí podríamos ver esto, que no sé, de manera acelerada, que pongo un triangulito, otro triangulito, otro triangulito, y así se vaya viendo y cómo se van formando. Ustedes díganme si les parece interesante, si les aportaría pues conocimiento, o si me dicen que no, pues no hay ningún problema. Inclusive les puedo crear una función donde aquí ustedes le pongan graficar igual, de entrada que les diga que no, pero si ustedes le dicen graficar igual a true, pues también les mostraré la gráfica, o les generaría un archivo .gif para que ustedes lo puedan mostrar en una presentación y presenten este método, y la verdad que quedaría pues más entendible de cómo está funcionando. Ustedes me dicen, ya por aquí están contestando. Y a mí me parece Sí, doctor, sí me gustaría. interesante. Perfecto, entonces mañana iniciamos con esto para que ustedes lo vean de manera clara, y ahorita en la segunda parte de esta sesión pues continuamos con lo que les traigo preparado, pero mañana yo se los presento y pues va a ser muy interesante, ¿ok? Y si me da tiempo también les presento el del método cuadrático para que vean cómo va ajustando lo que son las curvas y pues para que sea bastante más claro, ¿ok? Bueno, en este punto pues ya tenemos lo que es el break para que se levante tantito, tomen agua, si alguien no ha comido pues apura a comer algo por ahí ligero, y nos vemos por aquí de 4:10 a 4:15 por favor. Nuevamente no cierren la sesión, déjenla abierta, nada más cierran sus micrófonos, yo igual lo voy a hacer y ahorita regresamos. Muchas gracias.